Bueno, pues estamos con José Ramón López Díaz Flor, mito del piragüismo ceutí. Lo primero, darte las gracias por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros. Además, ¿sabéis lo que me pasa? Que cuando veo el Faro era el único medio gráfico que había en mi época. Y entonces yo siempre me sentí en mi casa, en el Faro de Ceuta, y siempre me sentí muy bien tratado por la gente, lógicamente compañeros tuyos, que muchos ya no estarán entre nosotros. Y siempre cuando escucho Faro lo identifico como algo mío. Pues te lo agradecemos. Y José, para que nos cuentes un poquito, aquí empezamos a hablar un poco cómo de niño te aficionaste a esta modalidad deportiva como es el piragüismo. Fíjate tú, yo no me aficioné a la piragua de niño, lo mío fue una cosa extraña. Yo, como todos los chicos de aquella época, todos los jóvenes, pues nos dedicábamos más que nada a jugar al fútbol, que era el deporte practicable, y te estoy hablando de los años 60, o sea que no te vayas a creer que te hablo de algo reciente. Entonces yo jugaba al fútbol y jugaba balonmano, además en un equipo mítico de aquí, de Ceuta, que llegamos a militar en primera división, que era el Unión África Ceutí, del cual yo me he sentido también muy identificado, ¿no? Aunque sea nada más que por el nombre, Y los avatares de la vida y las casualidades, pues al final tuve una lesión jugando a fútbol. Yo creo que no era muy bueno en el fútbol. Era muy bueno, era muy enorme, grandísimo, para aquella época, lógicamente. Ahora soy más bien pequeño, gracias a Dios, ¿no? Y terminé entonces era OGK, fíjate tú, era un club que de alguna manera tenía una colaboración entre lo que era la antigua Organización Juvenil Española del régimen en aquel momento, y terminé allí pues, precisamente por hacer la rehabilitación de la pierna, ¿vale? Y me vi montado en una piragua en un día determinado, pensando que las piernas no tenían mucho sentido en el deslizamiento de una embarcación, que solo era una cosa de brazo, que no es así, es todo lo contrario. Y me vi montado en eso y pues ya tenía 18 años, o sea que no era un joven, digamos, de inicio desde el comienzo de mi vida deportiva. Y me vi montado ahí y nunca más me he bajado. Ahí he seguido y ahí se desarrolló toda mi vida deportiva hasta hoy, dentro del mundo de la piragua, del cual indudablemente estoy súper satisfecho, sobre todo de las vivencias y los momentos que he vivido con el piragüismo a lo largo de todos estos años. Y eso al final me produjo pues grandes satisfacciones deportivas y sobre todo una satisfacción personal, que era dedicarme a lo que verdaderamente me gustaba, ¿vale? Bueno, yo no era muy buen estudiante tampoco, pero en aquel momento o estudiaba o trabajaba, y tus padres no te permitían otras ligerezas que no fueran eso. De hecho, no sé si sabéis que mi padre es el fundador de este club, mi padre fue el fundador del Club Los Delfines, aunque yo al principio no era de los Delfines, yo era del Club Náutico K, pero por circunstancias y cosas que no me gustaron, al final salí un poco del club, y el club lo dirigían unas personas complicadas, ¿no? No voy a entrar en cosas muy personales. Y entonces decidimos salir de allí, no solo yo, sino toda la gente, y no sé si recordáis, vosotros no habéis visto nunca relleno el Foso San Felipe, ¿no? No, nunca. Pues lo habían rellenado para limpiarlo, y desde el CAR cogimos todas las cosas nuestras y nos fuimos y nos metimos debajo del puente, no el Puente Cristo, sino el puente que da al Chorrillo, que no sé cómo se llama, el de Avenida Catena, Martínez Catena. ¿El de San Felipe? ¿El de San Felipe? Sí, en el Foso San Felipe, en el puente que hay, ahí nos metimos, y ahí empezó de alguna manera el boom del piragüismo en esta ciudad, y sobre todo los comienzos de los Delfines. Y ya después, bueno, pues mi padre con Campamor, Ricardo Caliani, sobre todo, Mari Carmen Guernica, una doña de Zurita, la farmacia Zurita, empezaron a hacer gestiones con el delegado del gobierno, que era el comandante general, era el delegado civil y militar de la ciudad, y bueno, al final nos metimos aquí en un pequeño barracón que había aquí arriba, en el pantano del Renegado,
y a partir de ahí empecé a estudiar, a escribir de verdad la historia de mi vida deportiva y la historia sobre todo de este club. A mí me gustaría, José, que nos contaras cómo te diste cuenta de que podías, que estabas compitiendo, que cada vez cumplías los tiempos y decías, bueno, que soy bueno en este deporte, ¿no? Por así decirlo. Si te digo la verdad, yo no creo que fuera capaz en aquel momento de ver que pudiera ser bueno o malo en este deporte. Lo que sí tengo claro, y además os lo dejo claro, es que yo tenía muy claro lo que quería hacer si me dedicaba a esto. Y me había marcado un objetivo. Hay veces que es frustrante porque hay veces que hay deportistas que se marcan objetivos pero no se cumplen. Eso es duro. El deporte es gratificante, pero no tanto como la gente cree, ¿vale? Porque indudablemente dentro del contexto deportivo hay éxitos grandísimos y fracasos grandísimos. Entonces, yo una vez que empecé a remar y vi que tenía posibilidades, ¿vale? Y te estoy hablando del año 70, 71, y ya la gente me veía como un posible rival dentro del equipo nacional, pues empecé a creérmelo. Y dije, ahora, además, fíjate tú que todavía hoy la generación que estaba cuando yo empecé esto, que era menor que yo, eran más jóvenes que yo, que eran los que estaban en la élite mundial. Me acuerdo perfectamente, en Alba de Tormes, en el año, pues debía ser 70, 71, les dije, yo no he entrenado a esto, yo era fuerte, por naturaleza, y había hecho siempre deporte, en mi casa había mamado lo que era el deporte, y mi padre fue un gran deportista, no con éxitos internacionales, pero y era un poco, nuestro entorno familiar era bastante deportivo. Y mi padre no ponía pega para todos los que hacíamos deporte, porque había muchos padres que decían, hombre, tú en vez de te pones a deporte y comes más, de aquella época había carencia, ¿entendéis? Y entonces, bueno, pues por fortuna a gente que todavía hoy nos reunimos mucho, nosotros tenemos ahí un grupo hecho de unos 260 antiguos deportistas que una o dos veces al año nos juntamos todos. Y me lo dicen, los que en aquel momento eran los punteros en este deporte, y me lo comentan y me lo dicen, siempre me dicen lo mismo, dice, macho, marcaste y dijiste, y fue sentencia, porque les dije, voy a empezar a entrenar viendo cómo estoy y ya no me vaya a ganar más. Pues sí, me siguieron ganando, siguieron ganando, pero bueno, ya era un rival más directo y a partir de ahí, bueno, pues me integré definitivamente en el año 71-72 en el equipo nacional. Y bueno, y me marché para Madrid y hasta hoy. Y José, ¿qué siente, imagino, un ceutí consiguiendo medallas? Porque imagino que en esos tiempos, igual que ahora, que Ceuta también está como un poco más apartada y a lo mejor no hay tanto, ¿qué siente un ceutí en aquella época, como tú me estás comentando, que llega a esas medallas internacionales, ¿no? Mira, hay mucha gente que te pregunta, ¿cuáles fueron tus sensaciones una vez que subes al podio y todo esto? Es muy difícil definirlo, porque cada uno siente las cosas de una manera. Pero fíjate tú cómo es esto, que mi sentimiento no era solo personal. Y soy así, no es que ahora quiera daros aquí un discurso magistral. Yo decía, yo tengo que hacer algo grande e importante para hacer saber que Ceuta está ahí y que porque haya por medio un mar, eso no nos separa, al revés, eso tiene que ser un nexo de unión con el resto de la península. Nosotros somos isleños, no somos, me da igual cómo nos quieran llamar, pero nuestra carretera o autovía es el estrecho. Y siempre lo pensé eso, yo tengo que hacer algo importante, yo personalmente, para llevar, yo no hay cosa más de la cual tenga más orgullo. Yo me siento, no te voy a decir el más caballa o el más ceutí, ¿no? Porque me imagino que hay gente como yo. Pero fíjate tú lo que te voy a decir, yo me siento mucho más caballa que español. Fíjate lo que te voy a decir. Y yo soy un español de pro, ¿vale? Lo llevo por bandera. Pero los sentimientos que tenemos los caballas de nuestro propio pueblo es distinto a los de los demás. Lo tenemos más arraigado. Por nuestra situación geográfica, ese arraigamiento aumenta
y nos hacemos defensora a ultranza de nuestras raíces. Pues yo siento eso, y eso sentía, y mi mayor sentimiento, mi mayor esperanza era esa, defender el honor de mi tierra, de mi pueblo, de los caballas, a nivel internacional. Y por último, José, ayer entrevistábamos también a Carolina Marín y nos dijo que le estuviste insistiendo muchas veces de que viniera a Ceuta, por lo tanto eres, como comenta, un amado de tu ciudad y también intenta que esos deportistas vengan a Ceuta y conozcan de verdad la realidad de Ceuta, ¿no? Yo siempre he luchado, volvemos a hablar de lo mismo, porque la gente, ya no, pero en mi época se creía que nosotros andábamos aquí con flecha y con arco detrás de los leones, ¿vale? Decía, pero vamos a ver, me hace gracia, ¿no? Y yo le transmitía, vamos a ver, si nosotros, mi pueblo de entrada tiene más habitantes que el tuyo. ¿Qué me plantea? Indudablemente, mi situación profesional dentro del contexto deportivo, pues me permite acercar a nuestra tierra a todos estos grandes deportistas que, como bien sabéis, si me comparáis con cualquiera de estos que ha venido, yo no soy ni deportista, soy otro más dentro del contexto general del deporte. Y estos son todos unos cracks. Y siempre he pretendido eso, que a través de otras personas con mucha más resultados y mucha más influencia que yo en el contexto internacional, de alguna manera conozcan nuestra ciudad y sean transmisores de lo que tenemos aquí, de lo que sentimos y de lo que queremos. Y lo consigo además, porque por ejemplo ayer me despedía por la noche de Carolina y me decía eso, oye José, me lleva una sensación distinta de todos los sitios donde yo he ido. La gente es más acogedora, tiene otra forma de actuar y me he sentido a gustísimo como en mi propia casa y sobre todo porque además, fíjate tú, Carolina, ¿qué tiene que ver con el piragüismo? Pues Carolina pasó ayer más tiempo aquí que no en ningún otro sitio y se sintió identificada con la situación y yo siempre además les cuento el trabajo que nos cuesta aquí o que nos costó crear esto y que esto estuviera en auge permanente. Muchísimas gracias. O solo un apunte, sí. Mira, y además en este caso, en este club, yo creo que es el club más importante que hace acciones sociales de integración mucho mayores que cualquier organismo municipal. Y además te digo, aquí no hay distinción de razas, ni religiones, ni mucho menos, todo lo contrario. Y el 99% de los chicos deportistas son musulmanes en nuestro club, de lo cual estamos orgullosísimos, fíjate tú. Y además, más orgulloso me sentí el otro día cuando una mamá de un niño de estos escribió por la llegada de todos estos deportistas, agradecer a toda la gente responsable de mi hijo, cómo mi hijo lo está formando, porque además conocemos las pocas posibilidades que habían tenido siempre en estos momentos esta gente, de lo cual me siento mucho más orgulloso, porque creo que además somos de los pueblos que antes hemos integrado a la gente, con todas las dificultades que conocemos, que antes hemos integrado a la gente de distintas culturas a la nuestra. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, un placer, un placer.